sobre tu libro. Y pues estamos contentos, muy a gustos y sorprendidos totalmente de esta obra que nos entregas, que la verdad es que a todos nos dejó no sé, nos dejó muy, muy, muy sorprendidos, ¿no? Pero bueno, ya te irás dando cuenta de las preguntas y los comentarios que vayan saliendo a lo largo de la charla, ¿no, Víctor? Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Luisa Reyes Retana, que fue ganadora del premio Mauricio Achar de Literatura Random House en 2017 con su novela Arde Josefina. Luisa, muchísimas gracias porque nos acompañas el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, nos vamos a las preguntas para aprovechar tu tiempo que muy amablemente nos has cedido para estar con nosotros. Así es que adelante, Nela, por favor. Oigan, gracias a ustedes, son ustedes los generosos con su tiempo al leer y tomarse el espacio y el tiempo y la dedicación que representa estar aquí sentados discutiendo literatura. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Hola, ¿qué tal, Luisa? Un gusto conocerte. Buenas noches para ti. Fíjate Gracias. que para mí ahorita fue relectura de tu libro. Yo ya tiene unos añitos que lo leí. No me acuerdo si fue cuando ganaste el premio o unos meses después de eso. Y ahorita lo disfruté porque habían cosas que ya no me acordaba muy bien de cómo habían sido. Tenía la noción así muy general y la verdad es que cuando haces una relectura se disfruta mucho un libro porque ya pones mucha atención a otros detalles que a lo mejor en la primera se pudieron haber escapado. Fíjate que me gustó mucho y cuando estuvimos discutiendo el libro, dijimos, ¿qué pasó con Juan? ¿Lo mataron? O sea, nos dices que es una sobredosis, pero ahí a mí me gustaría que nos contaras. A veces hay autores que nos dicen, sí, sí era inicialmente como lo tenía concebido, o luego nos dicen, no, es que lo tenía planeado de otra manera, lo cambié. Entonces a nosotros nos quedó mucho esa duda de en ese hospital se veía medio maquiavélico el asunto, cómo obtuvo las drogas, o sea, ¿por qué tuvo que morir de esa manera, no? Esa sería una pregunta. Y la Ujú. segunda es un poco chismosa, porque me gustaría que nos contaras de tus colaboraciones que has tenido con Alondra de la Parra. No sé muy bien de qué van, cómo han sido, entonces, si nos puedes contar, pero es esa parte de lo del libro, ¿no? Muchas Claro. gracias. Em, la historia de Juan. En mi experiencia de vida, he tenido noticias sobre gente que no es cercana a mí, pero que algún conocido de algún conocido conoce o me ha platicado, que se quita la vida por estar mal diagnosticada, por un cambio de pastillas. Pongamos un ejemplo. Una persona que sufre una condición psiquiátrica grave y que lleva 20 años tomando el mismo medicamento y va perdiendo efecto el medicamento porque el cuerpo aprende a resistirlo y en algún momento tienen que sus doctores modificar el tratamiento y estas modificaciones se tienen que hacer bajo estricta vigilancia y se tienen que hacer de manera paulatina y con una observación muy cuidadosa, etcétera, porque puede haber un brote psicótico, porque entre una pastilla y otra puede suceder algo en la mente del paciente que le impida ver, em, que le impida entender la vida, digamos, con cierta perspectiva, ¿no? La vida entera se vuelve la crisis y la crisis puede ser muy peligrosa. Yo escribí la muerte de Juan pensando en estos casos, en dos casos concretos de personas que te digo, no eran cercanas a mí, pero conocía o había escuchado hablar de ellas, que murieron así, que se quitaron la vida no porque no la quisieran, sino porque tuvieron la mala suerte de no estar
debidamente vigilados, observados y cuidados cuando les cambiaron el tratamiento bajo una condición psiquiátrica muy seria y muy delicada. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es, bueno, Alondra y yo somos amigas desde niñas. Hemos sido amigas toda la vida y siempre hemos hecho cositas juntas. Nunca lo habíamos hecho profesionalmente. Y hace 2 años entré a trabajar a su empresa de producciones que se llama Elekin Arts, que es espectacular. Alondra es una artista sin ningún tipo de limitación en el planeta. Ella crea grandes espectáculos y los lleva a cabo. Es una de esas gentes que tiene la habilidad de imaginar y después ejecutar, como pocas he visto en mi vida. Entonces, digamos, la he visto trabajar muy de cerca y he estado, no estoy segura que le podemos llamar colaboración, porque en realidad son sus proyectos y yo me subo a ellos. En la mayoría, pero hay uno en el que sí colaboramos muy próximamente, que fue en la composición de una canción. Yo como letrista, Alondra comisionó la letra y la orquestación y luego ella la dirigió, una canción, y no puedo decir más porque aún no sale, aún no se publica, pero bueno, es una cosa espectacular que espero que muy pronto puedan escuchar. Pues estaremos muy al pendiente de esa canción para escucharla. Te digo, me encantó tu libro, muchas gracias por aclararnos lo de Juan. Y yo me leí también el otro, el de Tu lengua en mi boca. No lo voy a spoilear porque eso no lo han leído, pero te puedo decir que a mí me cuesta mucho trabajo la poesía y a ti te veo como la madame. Creo que es hay mucho de ti en ella. Y porque luego te he visto en tu Instagram que estás leyendo cositas así de poesía, y digo, es que ya me sembró la duda y como que me está guiando hacia qué autores o qué es lo que debo de leer. Así que muchas gracias y que los demás sigan preguntando. Gracias. Gracias a ti, abrazos enormes. Me Norma, encantaron tus preguntas. adelante, Norma. Hola, muchas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Oye, pues yo decirte también que tu novela me encantó. Me encantó, comentaba hace unos momentos que creo que todos tenemos algo de locos y andamos así por la vida, algunos diagnosticados y otros pues haciendo locuras y sin que nadie nos siga, nos señale de que también necesitaríamos a lo mejor por ahí un fármaco para controlarnos. Yo quiero preguntarte acerca de la actitud de los padres ante sus hijos. Este total abandono, así lo sentí yo, sobre los cuidados que Juan merecía, sobre el probable conocimiento que ellos tenían de lo que Juan estaba padeciendo sin ser realmente diagnosticado por un médico. Y por este completo me lavo las manos y te dejamos, Josefina, con el paquete y pues vendremos a visitarlos eventualmente a México, pero pues ahora sí que nos vamos. Adiós, que te vaya todo muy bien. Platícanos. Bueno, claro, esta historia la armo así porque es necesario que la situación de los infantes sea extrema para que la historia funcione. Pero por supuesto estudié un montón, ¿no? Para entender la psique de una familia que no entiende lo que está haciendo cuando está teniendo hijos. Que además me parece una crisis social bastante grave y poco ventilada. Es decir, las mujeres, las personas, y en especial las mujeres, tenemos la impresión de que tenemos que tener hijos, que es como naces, te reproduces y mueres, ¿no? Naces, creces, pero la parte de la reproducción en la raza humana es selectiva, no es obligatoria, no es como en la selva, ¿me entiendes? No están las hembras y los machos y nos apareamos y ya. O sea, tenemos todas estas circunstancias que nos permiten tomar la decisión de tener hijos si queremos y podemos. Pero en las sociedades, quizá en la contemporánea menos, pero en la sociedad en la que crecen
estos niños, tener hijos es lo que toca. Digamos, lo que va a acabar de redondear la familia. Claramente, esas dos personas no tienen aptitudes, ni tienen el deseo, ni la suficiente madurez emocional, ni siquiera la suficiente salud emocional para tomar la decisión de tener hijos. A mí siempre me ha parecido mucho más grave, mucho más delicada la decisión de tenerlos que la de no tenerlos. O sea, cuando alguien me dice, no, pues Juanito no tuvo hijos, ok. O sea, puede haber sido una decisión súper inteligente, madura, sabia, bien pensada. Ahora, la decisión de tener hijos, ahí sí, se necesita para empezar, una infraestructura que apoya a la madre, en fin, una serie de cosas que son, para empezar, para siempre. Se necesitan para siempre porque uno es padre desde que lo es y para siempre. Y estar dispuesto a dejar, a sacrificar buena parte de tu vida, a darle tu tiempo, a crecer como ser humano, en fin, una serie de cosas que claramente Juan y Holly, Jonathan y Holly no tienen. Y esto es lo que pasa. Por eso Arde Josefina es un libro pues, tan doloroso, porque realmente pocos conocemos la intimidad de otras familias y en la intimidad se cuecen habas que no podemos ni empezar a comprender salvo en nuestras situaciones propias. Entonces, creo que estos dos tipos tienen hijos pensando que esto los va a perfeccionar y sucede un poco lo opuesto. Sacan lo peor de ellos ante la vulnerabilidad de las criaturas. Muchas gracias. Y también comentaba hace rato que afortunadamente hoy hay redes de apoyo para familias que tienen pues hijos o parientes con enfermedades mentales. Todavía falta mucho, pero pues afortunadamente ya existen esos grupos. Sí, y por supuesto que hace falta que crezca esa red y que seamos más humanos en el trato con la gente que tiene otro cableado, porque en realidad simplemente es una realidad en donde las convenciones no se respetan como en la sociedad en general y entonces es fácil para la sociedad en general enviar a estas criaturas al ostracismo, llamarles locos, separarlos, señalarlos, catalogarlos, encerrarlos y de algún modo desaparecerlos, porque nos incomodan, porque nos cuestionan, porque nos cuestan trabajo. Yo creo que el verdadero reto está en, por un lado, tener curiosidad y respeto por estas condiciones psiquiátricas y hacer un esfuerzo, el esfuerzo del tamaño que sea necesario, por no cosificarlos, por no catalogarlos y mandarlos al cajón. O sea, por encontrar la forma de que ellos también o ellas puedan tener vidas bonitas. Iba a decir exitosas, pero no, vidas suaves, vidas con cariño, con paz, que puedan estar en paz, que puedan sentir que la vida vale algo, ¿no? Claro, claro, sí, visibilizarlos y que dejen de ser, pues, como bien dices, una cosa. Muchas gracias. Loco, con todo Gracias. gusto. Gracias por tus preguntas. Ale, adelante. Muchas gracias, Luisa, un placer, gracias por estar aquí. Tu libro, sigo así como en shock, o sea, me encantó el final. Jamás pensé que iban a ser padres pobres, o sea, yo pensé que eran así súper ricos, porque ya ves que acá tenían sus vitrinas y su casa, como si fueran gente pudiente.
Y pues no me sorprende, ¿no? Cuando gente, por ejemplo, de gente de Estados Unidos, cuando viene a México es como si fuera muy rica, pero en realidad pues trabajan y tienen lo mínimo allá, ¿no? Entonces me encantó esta parte, esta sorpresa del final. Y a lo mejor se repite un poco mi pregunta, pero es, o sea, los papás sí sabían, porque la nana les decía, ¿sabes qué está haciendo Juan esto? Y como que no le creían o no sé si no lo querían ver. No lo sé. ¿Los padres sí lo sabían? Yo lo que estudié y decidí, porque claro, cuando escribes un libro tienes que buscar fuentes fidedignas, pero también tienes que atreverte a crear personajes únicos. Y entonces en esa mezcla, una parte está documentada y la otra es un experimento, a ver si el personaje funciona. Yo lo que creo que pasa ahí es que los papás, sobre todo la mamá, Holly, habiendo sido parte de una historia tan dolorosa en su infancia, parte de una historia que a ella misma le costaba trabajo aceptar, que su mamá había sido pues la loca del hospicio, em, lo niega, ¿sabes? No sé si alguna vez quizá en el cine o en alguna anécdota de gente que conoces, en fin, te ha tocado convivir o experimentar a una persona que es absolutamente narcisista y no puede, no tiene la más mínima capacidad de verlo. O sea, lo niega a rajatabla, por supuesto que no. Lo mismo ha sucedido sucede mucho con el alcoholismo. Lo niegas. Claro, pero bebes todo el día y estás borracho. Por supuesto que no. Y encuentras la manera de construir lo que sea necesario con tal de no aceptarlo. Para mí lo que ellos hacen es, les da tanto miedo, los paraliza tanto que deciden no aceptar. O sea, su psique no puede lidiar con esta posibilidad y entonces simplemente pone un muro negro y no deja pasar nada. Y cuando resulta que el diagnóstico es que sí, que el niño tiene un problema, es como creen que lo van a resolver de un plumazo. Medíquenlo y punto, y dejemos de hablar del tema. ¡Pac! Siguiente. Es una negación profunda, es una negación tan, tan profunda que es inconsciente. Ninguna parte de su cerebro visible puede admitir que esto está pasando. Ya, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal? Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Luisa, pues es un gusto, una gran sorpresa leer tu libro. Estaba acomodando mis libros y sabía que teníamos muy cerca el Zoom y dije, está delgadito, lo compré en diciembre, noviembre, una cosa así, pero también compré el audiolibro. Entonces, primero empecé con el audiolibro, a ver si me atrapaba y demás. Abrí el libro, fui señalando, aquí fui poniendo mis papelitos, mis separaciones, y eso es raro, ¿no? Que lo haga cuando estoy con audiolibro, porque me regresaba y quería encontrar la frase, quería encontrar en dónde iba, en qué capítulo, y lo terminé de volada. O sea, fue acomodar libros, escuchar tu libro e ir poniendo ahí las señalaciones. Entonces, eso rara vez pasa con un libro. Entonces, una maravilla. Me sentí muy identificado porque me llamo Juan José, entonces Josefina, femenino, Juan. Entonces cada vez que lo mencionabas o que cambiabas Josephine o como yo le digo Chepina, ¿no? Arde Chepina, les decía ahí en el grupo. Me encanta. No, me sentí muy identificado. Yo decía, es que Juan hacía esto y aquello, y yo lo sentía muy personal. Entonces me adentré muchísimo a la historia, me encantó, voy a seguirte leyendo. Es el segundo premio Mauricio Achar que me gusta. La verdad es que a veces esta cuestión de los premios nos tiene muy desconcertados, pero este bien merecido. A mí me gustaría saber cómo fue ese proceso en el que ganas este premio, cómo decides el título, que yo creo que el título sabemos por qué es,
De niño a mí me gustaba jugar con el fuego y todo. Creo que como niños siempre nos acercamos a algún elemento, una cosa así, nos llama la atención y luego encontrar el final que es genial. A mí me encantó, lo disfruté muchísimo, tuve que leerlo varias veces porque no lo procesaba. Y bueno, me gustaría saber cómo decidiste la portada, si tú tienes ahí alguna interferencia, ¿no? Ahí una sugerencia que hagas a la editorial y cómo te sentiste al ganar este premio. Nuevamente, muchas felicidades y me encantó. Gracias por tus preguntas, me gustan mucho, Juan. Em, yo no esperaba ganar, como que ahí te va. Voy a tratar de ser breve porque es una historia, es una historia con muchas partes. Yo siempre quise escribir desde muy chica, pero cuando terminé la prepa y había entrado a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar filosofía, la universidad se fue a huelga. Eso te puede ayudar a saber qué edad tengo. Ya tengo mis años. Entonces estuve de vaga y mis papás no estaban tan contentos y mi hermana estudiaba derecho, entonces como que dijeron, a ver, que esta chamaca se ponga a estudiar. Y yo siempre tuve la esperanza de volver a la facultad, pero la facultad no se restablecía o no se restablecía entera bien, había muchas clases extramuros, había como una complejidad a la cual mis padres le tenían un poco de miedo. El caso es que acabé estudiando derecho y mi sueño de escritora no se iba, pero se adormecía. Muchos años después, ya trabajando como abogada, pues de algún modo la sensación de que mi carrera no era esa nunca me abandonó y eventualmente decidí tomar al toro por los cuernos y renunciar a mi trabajo y me puse a escribir. Y cuando me puse a escribir, pues, híjole, me costaba mucho trabajo unir A con B y se me hacía bolas el engrudo y me perdía y entonces me frustraba y abandonaba el proyecto y así fue. Hasta que un día tomé la decisión de que iba a empezar y terminar una novela, aunque se fuera al cajón, pero lo iba a hacer porque mi corazón lo necesitaba, por paz mental, para decir, lo hice, soy escritora, ya, puedo seguir con mi vida, porque estaba verdaderamente mal. Entonces empecé a escribir Ar de Josefina en un momento muy divertido porque pues nadie me leía. Entonces yo podía matar personajes y hacer toda clase de brujerías y locuras con mi libro y no tenía lectores y nadie me pelaba, ¿eh? Yo le decía a mis amigues, oigan, estoy escribiendo una novela. Ah, felicidades. A mis papás, en fin, el único que me echaba porras era mi esposo. El caso es que un día mi prima poeta, María Álvarez, síganla, memoriosa, es excelente. Mi prima poeta me manda un flyer del premio Mauricio Achar, veo la fecha, digo, me da tiempo de terminar, por disciplina, voy a terminar y la voy a someter al premio Mauricio Achar para digamos, redondear este proceso, ¿no? Entonces hago todo lo que se necesita, no olvidemos que soy abogada, entonces metódica, sí soy. Terminé de escribir, hice digamos, todas las modificaciones al borrador, incluso contraté a un corrector de estilo, me ayudó a arreglar los problemas y la fui a llevar, recuerdo muy bien, fui a llevar el fajo de hojas engargoladas a Random y ya, me despedí del proyecto. Pasaron 4 meses, confieso que pensaba en ello constantemente, pero con humildad y desde lo oscurito, ¿no? Y un buen día suena mi teléfono. Yo estaba en el pediatra, había llevado a mi hijo que no se sentía bien y estaba en el pediatra y me dice, mi interlocutor telefónico me dice, hola, ¿qué tal? Soy el director de literatura Random House. Te hablo para decirte que ganaste el premio Achar. El premio Achar. Y yo pienso que es alguien que me está tomando el pelo, que yo lo comenté con alguna amiga y me está tomando el pelo. Y dije, qué crueldad, ¿de qué somos capaces? Entonces, la verdad de las cosas que le dije a esta persona, no me tomes el pelo, dime quién eres, y esto no es chistoso. Y el señor, es Andrés Ramírez, el director de literatura Random House.
Y me dice, no, te estoy tomando el pelo. Soy Andrés Ramírez. ¿Cómo le puedo hacer para comprobarte que yo soy yo? Y le dije, sí, en efecto, ¿cómo le vas a hacer para comprobarme que tú eres tú? Porque yo no creo que esta llamada sea seria. Entonces se ve que abre la plica, saca mi hoja en donde venía mi seudónimo y en fin otros datos míos y me la lee. Y yo estoy en el pasillo del pediatra, así como en un patiecillo, y me quiebro y me echo a llorar de rodillas en el hall del pediatra. Yo creo que han de haber pensado que había una tragedia terrible, ¿no? Tuve que después que aclarar que no, que era un llanto feliz. Entonces, bueno, eso nada más para ilustrar qué emotivo fue ese día. Híjole, y para mí fue el espaldarazo que necesitaba para creérmela y para decir, sí, en efecto, Luisa, esto te vas a dedicar, es lo que has querido hacer toda tu vida. Fue muy gozoso, muy gozoso. La verdad es que es un premio, pues de esos que le cambian la vida a la gente, ¿no? A mí, sin lugar a dudas, me la cambió. Trabajar con Random además es un inmenso placer porque son excelentes, excelentes editores, son generosos, son amorosos. Me gusta mucho trabajar con Random, soy muy feliz ahí. Y ya no me acuerdo la segunda parte de la pregunta. Ah, la portada y el título. Ok, el título no se llamaba así, se llamaba Nos vemos en Infiernillo. Pero cuando edité el libro, la parte de Infiernillo se fue. O sea, antes de la publicación, esa cosa quedó como un poco fuera de la historia final. Entonces el título dejó de ser relevante. Y Romeo, mi editor en ese entonces, y yo, nos echamos tantas sesiones, tantas sesiones para titular ese libro. Nos pasamos muchas horas discutiendo, nos mandamos 150 millones de WhatsApps con diferentes ideas, escuchábamos canciones, consultábamos equipos y nada más no llegábamos a la conclusión. Y Arde Josefina fue una epifanía. Un día amanecí, abrí los ojos y el título se me hizo así en la mente. Y ni siquiera había paradome de la cama cuando ya le había mandado a Romeo un WhatsApp diciendo, se llama Arde Josefina. Y Romeo como, wow, ¿sí? No sé. Lo tuve que convencer, se lo tuve que machacar muchísimo y al final quedó muy convencido. Esa es la historia del título. Porque, sabes, titular es un género en sí mismo. Y luego, la portada. Sí tuve toda la injerencia del mundo. Yo soy muy amiga y respeto y aprecio muchísimo a un pintor queretano que se llama Rafael Rodríguez, con el que comparto una larga y vieja amistad y a quien admiro muchísimo. Síguelo en Instagram, es un pintor, híjole, muy brutal, o sea, su pintura es muy heavy, pero es de un talento y de un rigor y de una originalidad conmovedoras. Y yo había visto esta pintura, que en realidad no es tan rosa, se les pasó el cian en la imprenta, es un poquito más palo de rosa, es un poquito más pálida. Pero yo me acordaba de ella, de hecho la pintura original tiene muchos más personajes, este es un recorte, es un detalle, es una pintura más grande, con una familia más extensa, pero me parecía que, pues que narraba de forma visual bastante bien nuestra historia. Y bueno, lo hablé con Rafa, lo hablé con los editores y estuvieron encantados de colaborar y así surgió esa portada. Muchísimas gracias y como te digo, te seguiremos leyendo. Muchas gracias. Este año esperemos publicar la siguiente. Ricardo, adelante. Luisa, mucho gusto, encantado. Igualmente. Ahorita que dijiste de Alondra, ¿estudiaste en el Madrid? Sí, claro. Con razón. Bueno, que mis hermanos estuvieron ahí, son una generación un poquito antes que tú, pero bueno, con razón se me hacía la cosa por ahí. Bueno, De ahí fuera de eso, somos. tu libro tiene una profunda tristeza, mucha violencia. Hay cosas muy fuertes que se narran ahí. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención
y que para mí resume mucho, bueno, no resume, pero identifica mucho el libro, cuando Josefina dice que la violencia es el lenguaje de mis emociones. Se me hizo brutal esa frase porque engloba muchas cosas, ¿no? Y que al final también lo manifiesta cuando quema primero la casa de sus papás y luego cuando quema el hospital, ¿no? La construcción de este personaje se me hace muy interesante porque finalmente parece muy normal. O sea, hay una violencia muy fuerte dentro de su familia, hay un abandono total. Su nana ahí como que trata de hacer las cosas, pero pues es su nana, ¿no? No puede haber muchas cosas en ese sentido. Y el abandono cuando todos se van, pues es como que un disparador para todo ese tipo de cosas, ¿no? Esta construcción del personaje, ¿está basado en algún hecho real o fue de tu imaginación, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es el epígrafe que pones al inicio, ¿no? Que es el sueño es el pregusto de la muerte. Ahorita que dijiste de la epifanía, no sé si tiene que ver algo con esto o que todo esto es un sueño simplemente, más que una anécdota o más que una cosa por el estilo. Entonces, pues esas dos son mis dos preguntas. Maravillado por tu libro, lo leí 2 veces para poder entender muchas de las cosas que se tienen ahí. Y bueno, como médico me gustó mucho esa parte del hospital, porque sí pasa, sí se abandonan a los pacientes, sí puede haber accidentes, también pueden haber cosas que los mismos internos, el personal de enfermería o el personal de salud puede provocar que se pasen. Y los sanatorios que son de este tipo, hay mucha tristeza en México, no hay muchos que estén bien manejados, ¿no? Entonces, me gustó mucho la descripción que hiciste por el estilo, porque yo trabajé en el San Bernardino y sí hay mucha tristeza en ese tipo de pacientes, ¿no? Y hay muchas anécdotas que pudieran llegar de eso. Esas serían mis preguntas básicamente. Mil gracias, me gustan mucho tus preguntas porque me retan, porque yo tengo que ser cuidadosa con cómo las respondo porque pues la salud mental es un tema bien delicado. Josefina surge como el personaje principal más por un capricho y un deseo mío que porque le hiciera falta la historia. Primero fue el personaje, después fue la historia. Yo tenía ganas en ese momento, antes de decidir de qué se iba a tratar la novela, dónde iba a ser, qué iba a pasar, yo sabía que quería que la protagonizara una mujer joven, jovenzona, eh, que tuviera una responsabilidad familiar que no fuera ni la de madre, ni la de hija, ni la de esposa, que me parecen las clásicas, las de toda la literatura ha tratado estas 3 relaciones hasta el cansancio, ¿no? La de madre, la de hija y la de esposa. Porque son directas, porque pareciera que si se enferma tu padre, te toca cuidarlo. Lo mismo sucede con tu esposo y con tu hijo. Pero con tu hermano, pues no, ¿no? Le toca a tu mamá, a su esposa, a su hija. En el caso concreto, estas otras relaciones no se dan y Josefina cae en la siguiente, digamos, ¿cómo se llama ese juego de fichas que caen? O sea, a Josefina le toca caer en el espacio vacío y su relación con él, pues podría cercenarse. Yo conozco a mucha gente que no tiene relación con sus hermanos, sus hermanes, pero difícilmente puedes cercenarte por lo menos psicológicamente de tus padres y tus hijos. El caso es que a Josefina le toca esta relación y eso es lo primero que decide. Antes de que haya ingleses, antes de que haya Hidalgo, antes de que haya hospitales psiquiátricos, antes de todo eso, sé que va a haber una mujer que tiene una relación filial totalmente enfermiza o enferma, mejor dicho, y irremediable, y que no va a tener posibilidades de escapar a ella, incluso después de la muerte, y que tampoco, y que le van a impedir vivir
una vida normal. Eso es lo que quiero de mi personaje. Y con esa seguridad voy en búsqueda de lo demás. Yo no tengo especial afición por la psiquiatría, por la psicología sí, y cada vez más. Pero no conozco muchos pacientes, o sea, no tengo una historia cercana a mi experiencia con una persona que padezca esquizofrenia o algún otro padecimiento psiquiátrico. Eh, Tampoco tengo una afición especial por Inglaterra, ni por Hidalgo, ni por los hospitales, ni por todo lo demás, insisto, es circunstancial para que el personaje funcione. Y la creación del personaje de Josefina me costó mucho porque la tuve que conocer a lo largo de la escritura. Con Josefina me pasó que la historia medio que se me fue revelando. Te digo que cuando no tienes lectores ni compromisos es mucho más fácil. Es mucho más fácil todo porque, pues, ¿qué más da? Nadie te está mirando. Puedes realmente crear en tu bola de cristal, hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ir conociendo a Josefina, ir creándole una historia, ir creándole psicosis, ir creándole odios y afinidades y pequeñas gatillos disparadores para que pueda actuar un poco dependiendo de sus condiciones psicológicas, de su pasado, de su necesidad de venganza. O sea, ella todo el tiempo actúa siempre en relación a su historia. Nada fuera de su historia la conduce a actuar. Eso es lo primero. Y lo segundo es el sueño, ese pregusto de la muerte. A mí me gustó en su momento porque como en el sueño tenemos muy poco control, o digamos el control que ejercemos no es el de la conciencia plena y no acomodas las cosas como te gustaría. Yo ayer soñé con Marcelo Ebrard y la verdad es que no es alguien en quien pienso muy seguido, pero mi psique decidió que ayer me tocaba ese sueño. Yo siempre he pensado que el sueño es como un portal interdimensional. No es algo que siempre he pensado, es algo que sospecho. No es un pensamiento, es una sospecha. Okay. Es como un portal a otro universo. Y ese otro universo, pues puede ser la muerte. Ya. Así nomás. Muy bien. Pues maravilloso escucharte. Te agradezco mucho las letras. Te agradezco mucho que te hayas atrevido a ganar el premio, bueno, de presentar la obra y que ganaras el premio y de tenerte como parte de las lecturas que nosotros hacemos. Muchas felicidades y muchas gracias por todo. Gracias a ti. Lourdes, adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Pues quiero decirte, María Luisa, que igual que la primera compañera que ya lo leyó por segunda vez, yo también ya lo había leído en un grupo de lectura, pero ahora que RBL le dio el espacio, también lo programó, lo volví a leer porque quería tener fresca la historia, frescos los personajes, y me volvió a atrapar como la primera vez. No sucede con toda la novela, ¿eh? Hay novelas que no te atrapan desde el principio, a lo mejor les vas tomando sabor después, pero esta es de las que atrapan desde el principio y te mantienen así porque la historia te va llevando realmente por lo fuerte del tema o de los temas que abarca. Sí, porque aquí yo encuentro que pues un poquito, pero sí tocas la cuestión de todos los que han venido del extranjero a México a trabajar y que aquí han hecho su vida, pero que al final de cuentas siguen manteniendo su identidad, que es válido, pero siguen sintiendo que están haciendo el favor de estar acá se siguen sintiendo superiores a los mexicanos y no se mezclan y no se adaptan del todo. Ese es un tema que pues lo tocas en la historia. Y el tema del incesto también, o por lo menos del posible incesto que también se percibe.
pero lo fuerte del tema, que también lo he leído en otras novelas, es ese problema tan constante que se encuentra lamentablemente en la sociedad, donde los seres que se consideran que son los que deben amar más y proteger más, que son los padres, son los que dañan totalmente a los hijos. Esto es algo que existe, que no podemos negar. Yo fui integrante de un patronato de casa-hogar y te sé decir que todos los niños que llegan a casa-hogar son por omisión de cuidados, por abuso, por maltrato. No hay huérfanos. Digo, porque finalmente se da que cuando mueren los padres y hay niños huérfanos, en familias normales siempre hay quien acoja a esos niños, los abuelos, los tíos. No, la casa hogar se llena de niños que son rechazados por los padres, son maltratados por los padres y que ningún otro familiar quiere hacerse cargo de ellos. Esto abunda y lamentablemente por eso nuestra sociedad está como está, porque como padres fallamos. Como padres hacemos hijos violentos, hijos con muchos traumas, hijos inseguros, hijos que quieren vengarse del mundo. Eso es algo que existe, qué bueno que lo tocas porque es un tema que se debe reflexionar. Yo pienso, ahora que muchas parejas jóvenes ya no quieren tener hijos, yo alabo eso, porque pienso que están muy conscientes de la gran responsabilidad que esto significa. Y entonces deciden no hacerlo y yo les aplaudo. Hay gente que les critica, hay gente, escuché a una persona que decía que cuánto egoísmo, pero egoísmo hacia quién. Finalmente no quieren traer hijos al mundo porque no se sienten preparados en lo que sea, en el instinto maternal o paternal, en la cuestión económica, en la cuestión de responsabilidad, y eso significa que están conscientes de ello y es mejor no traer hijos al mundo que traerlos para hacer de ellos víctimas de todos nuestros traumas también, de todos nuestros problemas, porque se da mucho. Lamentablemente, en quien está más cerca es quien desahogamos todo lo que no nos gusta de la vida. Así que es un tema muy, muy importante, muy interesante para hacer este tipo de reflexiones. Y yo también subrayé muchas frases que me gustaron, como el detonador está en la casa. Sí es cierto. Y también ese problema se tiene a nivel escuela. Los padres van y protestan ante la escuela porque el niño tiene estos problemas cuando el detonador está en la casa. En la casa es donde el que bulea como el que es buleado, el problema está en la casa, no está en la escuela. Otra frase que me llamó la atención, mis padres están muertos, muerto el perro, se acabó la rabia. El que un hijo o una hija se exprese así de sus padres significa muchísimo rencor hacia los padres y un rencor fundado, fundamentado, con razones. La verdad es que, dice, a mayor violencia, mejor evidencia. Pero hay otra que tengo aquí en la Kindle que dice, quizá mis padres huyeron de la miseria con la esperanza de ocultarla, sin sospechar que la llevaban dentro. Y no necesariamente es miseria económica o miseria en bienes, sino es la miseria que traemos en el alma, en la mente, son nuestras pobrezas, no nada más en cuanto a lo económico, sino pobrezas de sentimientos, pobrezas emocionales, y esas pobrezas las llevamos toda la vida y las desahogamos a veces con quien menos culpa tienen. No tengo preguntas, solamente esos comentarios. Me encantó, he leído 2 veces y seguiré leyendo tus obras porque me encanta tu narrativa, me gusta mucho. Y pues qué bueno que se dio esta entrevista, gracias a Recomiéndame un Buen Libro, porque la verdad es que vale la pena leerte y vale la pena reflexionar sobre los temas que abordas. Y también el trato a los problemas. Hay mucho niño con TDAH, con esquizofrenia, con hipersensibilidad,
y que los padres y también los maestros deben ser muy observadores para apoyar a sus hijos en ese tipo de problemas mentales que se traen muchas veces. Así que gracias por los temas, gracias por tu novela y seguiremos leyéndote. Gracias a ti por tu lectura tan minuciosa y tan reflexiva y que has interiorizado y que has aceptado, porque me parece que lo más importante de una novela es que son sus receptores. O sea, si decides, esto se me hace interesante sobre la ficción. Cuando yo escribo un libro de ficción, una novela, pues todos sabemos que yo lo inventé. Y tú lo lees y decides creerme sabiendo que lo inventé. Ese pacto entre tú y yo me parece la cosa más pura y perfecta y fantástica sobre escribir. Y tomártelo en serio y darle, como tomarte la molestia de llegar a estas conclusiones y de hacer tu propio rompecabezas sobre lo que podemos concluir de la novela, sobre cómo pensar los personajes, sobre cómo reflexionar los temas, cómo tratarlos, es un poco la tarea del arte, ¿no? Conectarnos, como hacer una especie de nervadura nerviosa social para que tengamos la posibilidad de pensar en el futuro, pensar en nuestros contextos, en nuestra historia, en nuestros vecinos, en el sistema solar, en fin, en todo lo que nos rodea, sabiendo que lo que de algún modo el tejido es un poco una historia, es un cuento chino. Sin embargo, refleja lo más profundo de nuestras sociedades, ¿no? Refleja la condición humana y eso es Exacto, uno de los grandes que encontramos en la novela, en la literatura. Pues mil gracias, aprecio mucho la lectura. A ti, gracias. Meli, adelante. Víctor, encantada de conocerte y también encantada de haber leído tu libro. A mí también me gustó mucho. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y me ha encantado poder escuchar toda tu experiencia cuando has respondido las diferentes preguntas de los miembros del club. Yo quisiera saber cuál fue la parte para ti más difícil de escribir. O sea, dado que esta ha sido tu primera gran aventura literaria y que ha venido con tantos ha sido un rumbo insospechado para ti, porque pues al principio cuando empezaste era más escribir para poder cumplir este sueño y deshacerte de esta como carga que tú misma estabas como de, necesito hacerlo porque pues esto es lo que siempre he querido, a convertirte en ganadora de un premio y ahora una autora, pues que ya es reconocida, que ya está empezando esta carrera y con un súper buen pie. ¿Cuál fue la parte más difícil para ti al escribir esta historia? Muchas gracias. Déjame pensar un poco. Yo creo que lo que más trabajo me costó concebir para que funcionara fue el final. La reaparición de Terry, esa Josefina madura pero trastornada que está haciendo su mejor esfuerzo por vivir una vida normal y cuáles son sus estándares de normalidad. Es muy difícil adivinarlos porque, claro, con lo que podría ser una vida normal, Josefina no habla, no tiene lenguaje. Y esto, regresamos a la pregunta que creo que hizo Ricardo, sobre la violencia siendo el lenguaje de las emociones de Josefina. Yo creo que como mucha gente con infancia es destino, yo es algo en lo que creo, no es que crea, es que lo veo con mucha claridad. Si tu infancia si en tu infancia las cosas que te marcan son violentas, si la forma en la que tu madre expresó sus emociones fue violencia,
la devolución fue violenta y el regreso fue violento y la comunicación alcanzaba sus picos de placer y de horror en la violencia, entonces, claro, es que es tu lenguaje. Entonces, intentar vivir una vida estable en una, digamos, cerquita de la raya, pues no es vida. No sientes nada, todo es súper aburrido, nadie te grita, nadie te avienta un florero. Cuando tú lo haces, no es bien recibido, no enciendes al otro de la forma en la que estás acostumbrada, porque a ti te han querido con violencia, entonces, si el otro tipo no te grita, no te quiere, ¿no? Entonces, esa parte del final, en la supuesta normalidad en la que ella se deprime, me costó mucho trabajo que tuviera la tensión necesaria, que tuviera como la densidad. Eso me costó. Yo diría que esa es la parte que más me costó. Y la que más disfruté, la verdad de las cosas, es encenderle fuego al final al sanatorio. Muchísimas gracias. Sí, es muy satisfactorio el final, la verdad. Me acuerdo tanto de escribirlo así, como loca yo. Gracias por tus preguntas. Edgar, Hola Luisa, buenas tardes. Me encantó tu novela, la amé. Me encantan estos libros, así que me tienen al borde de la silla, que quiero saber qué más sigue, qué más. Y me encantó el personaje de Josefina. Me lo imaginaba clarito prendiéndole fuego a todo. Qué adorable. Me fascinó. Muchas gracias por la novela. Me gustó mucho cómo la armaste, cómo nos dejaste con la duda a todos de qué le pasó a Juan en el hospital, si lo mataron, si él mismo lo hizo. Sí, me encantó cómo lo armaste, porque sí, todos estuvimos así de, no, se lo hicieron, no, él lo hizo. Bueno, no tengo preguntas, pero te lo agradezco muchísimo, de verdad que disfruté muchísimo tu novela. Muchas gracias. Gracias a ti. Me hace el día escucharles. pues creo que ya se han contestado todas las preguntas. Yo también te iba a preguntar acerca de cómo pasaste de las leyes y de la Suprema Corte a escribir, pero ya nos lo contestaste, cosa que te agradezco mucho. Y también, bueno, la experiencia que a muchos escritores les hemos preguntado acerca de su reacción al ganar un premio, que eso también es bien interesante, ¿no? Que te agarró en el pediatra, bueno, pues es una gran experiencia. Me gustó mucho tu manejo de las enfermedades mentales, porque claro, a la hora que vas atando cabos, dices, bueno, la abuela, la mamá, y bueno, por supuesto, los hermanitos iban a estar deschavetados. Me pareció muy bien el manejo de los personajes y cómo lo fuiste armando, cómo nos los fuiste soltando poco a poquito a lo largo de la novela. Muchas gracias. ¿Me das permiso de hacer unas aclaraciones en este sentido? Sí, claro. En lo que acabas de comentar. Bueno, por un lado, haber estudiado leyes y terminar escribiendo, resultó al final una gran fórmula, por llamarle de algún modo, porque el derecho plantea problemas y soluciones. Un poco es la tarea del abogado, ¿no? Llega el mundo con una serie de, vamos a ponerlo en términos así muy simplotes, de conductas que se consideran socialmente negativas o antisociales, y el abogado tiene que encontrar la manera de hacerlas pertenecer a una serie de premisas, y si estas tienen consecuencias de derecho, pues entonces se les tiene que atribuir. Lo mismo sucede con las historias en general, ¿no? Tiene que haber una crisis, tiene que haber una ruptura, un problema que parece que no tiene solución y toda la novela tiene que intentar solucionarlo. Y hay que estar buscando si es por acá o por acá o por acá o por acá o por acá. Es como una larga clase de derecho procesal, con una etapa de presentación de pruebas, luego tenemos que examinar las pruebas, descartar 5 de 6, llamar a los testigos, hacer una reconstrucción de hechos y al final pues emitir una sentencia. Entonces, haber estudiado Derecho quizá fue lo que me permitió escribir una historia de A a B
con coherencia, con lógica, con riqueza en los argumentos, en fin. Eso respecto al derecho. Y bueno, respecto al manejo de las enfermedades psiquiátricas, consulté, por supuesto, muchos textos, pero sobre todo el DSM-4, que es este catálogo de enfermedades psiquiátricas que es extraordinario. Y desde que escribí de Josefina me he comprado 2 más porque me interesa muchísimo. ya me volví muy fanática de estas disciplinas porque me parece, por un lado, de una frialdad así que me apanica, la forma en la que se enlistan, ¿no? La enfermedad o cómo se le nombra a una condición psiquiátrica que normalmente presenta estas cosas, normalmente, porque también puede escaparse por un hoyito y presentar otras y se tiene que catalogar de manera arbitraria. En fin, tantas cosas de qué hablar. Les agradezco mucho el espacio. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Súper interesantes sus preguntas. Voy a dar un taller en línea. Si alguien tiene interés en tomarlo, yo creo que va a ser un taller muy interesante. Es de escritura creativa justamente para usar nuestra vieja caja de herramientas como material de escritura y para elaborar nuestras propias técnicas. Entonces, si alguien tiene interés en tomarlo, pueden en mi Instagram conseguir los datos, talleres de bolsillo. Y nada, invitarlos a que sigan leyendo y que me vuelvan a invitar cuando salga mi nueva novela. A ver, creo que déjame ver si había algunas preguntas todavía por ahí. Sam, ¿tienes pregunta? Ay, mira, fíjate que no sé si hicieron la mía. La A verdad ver, es que también No, adelante. no llegué. se ¿Sí hizo les digo? Sam. No ¿Eh? se hizo. No se hizo. Ah, bueno, la verdad es que perdona, no pude estar toda la reunión. Tuve ahí unas juntitas. Pero bueno, yo quería felicitarte sobre todo por ese premio. Creo que fue, la verdad es que muy bien merecido. Y quería preguntarte, ¿cómo ha sido para ti el recibirlo? Bueno, no sé cómo expresarlo, pero ¿qué validación te da como autora ganar un premio como el Asher y también qué apertura ha sido para la publicación de tu novela? Por ahí yo vi que publicaste apenas la de Tu lengua en mi boca, que le digo que también yo la recomendé mucho, pero ganó la de Josefina. Entonces, pues bueno, ¿no? También con ganas de leerla. Pues muchas gracias por la pregunta. El premio Mauricio Achar, hasta me cuesta trabajo describir la magnitud de la importancia que ha tenido en mi vida. Yo no... imagínate que una gente normalmente para publicar un libro pues tiene que picar mucha piedra y tocar muchas puertas y recibir muchos nos y quizá nunca un sí, ¿no? Es un camino largo y tortuoso y bien, pues bien desgraciado. Y yo tuve la fortuna totalmente, no sé ni cómo expresarlo, no conozco una palabra para describir el tamaño y el color de la fortuna que tuve al ganar este premio, porque el premio implicó parte del premio es la publicación. Y la publicación de mi novela, pues no solo en efecto, me da la oportunidad de validarme en el mundo, pero sobre todo ante mí misma. O sea, la realidad es que lo que es más necesario que un autor haga es creérsela. Y a mí me ayudó el premio Mauricio Achar, pero la verdad de las cosas es que, híjole, mi escasa sabiduría como escritora me ha mostrado que lo que realmente cuenta es que tú lo sepas, que sepas que eso eres y que hay que ser pacientes y tocar esas puertas y esperar el tiempo que sea necesario porque tu obra va a ser leída. Hay que crearse al personaje, hay que creérsela, hay que estar bien firme en el deseo. Pero bueno, Ay, Mauricio Achar, viva por siempre Librerías Gandhi y Penguin Random House, porque además de que crean generaciones nuevas de escritores, pues sí nos cambian la vida de quienes lo hemos obtenido. ay, no, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a ti. Y Luisa, ya nada más para terminar, pues bueno, nos vamos a tomar la foto del recuerdo.
de manera virtual, esperando que, bueno, en algún momento podamos tener el gusto de conocerte de manera presencial y podamos tener algún encuentro por ahí con todos los amigos lectores. Y por supuesto también comentar que, bueno, ya que nos diste la oportunidad de tener la oportunidad de volver a tenerte, pues bueno, ya te estaremos molestando pues, para tus siguientes libros, ¿no? Entonces ahí va el primer intento. Ahí va, 1, 2 y 3. Va ¿Y otra todos por acá. salen o solo salen? ¿Quién? ¿Cómo? Sí, salimos todos salimos aquí en la pantalla. Ahí No, va te la la otra. compartimos. 1, 2 y 3. Listo. Pues muchísimas gracias, Luisa, y quedamos a la orden y muchas gracias por acompañarnos. Fue un inmenso placer. Que tengan una gran semana. Gracias. Igualmente, nos vemos.